過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Rei vio la expresión de profunda concentración en el rostro de Izumi y frunció el ceño, preguntándose qué estaba haciendo. La siguiente parte dependía principalmente de él y solo necesitaba que ella iniciara el jutsu antes de dejar que su chakra tomara el control de sus energías. Decidiendo que prefería no pensar en lo que estaba pasando por la cabeza de la mujer, Rei comenzó a cubrir el área con su propio chakra, controlando sus sellos en masa y preparándose para la siguiente etapa. Había un margen de error, pero no mucho, y detestaría tener que volver a hacerlo todo. Izumi cerró los ojos y, por cómo latía su chakra, Rei comprendió instantáneamente que estaba a punto de comenzar. Le apretó suavemente la mano para tranquilizarla, lo que provocó que una pequeña sonrisa apareciera en sus labios antes de que exhalara lentamente y abriera los ojos. 9 tomoes en cada ojo, 3 en cada uno de los 3 anillos, giraban locamente alrededor de las pupilas de Izumi, y con cada giro su chakra se sentía cada vez más concentrado. Fue asombroso presenciar algo así y logró demostrarle a Rei que el mundo albergaba muchas más maravillas que aún no había presenciado. Los ojos de alguna manera ayudaban a Izumi con la concentración y los procesos mentales necesarios para facilitar la técnica. No era de extrañar que quienes los poseían fueran capaces de hazañas divinas que ningún humano tendría la capacidad mental de replicar. Cosas como crear dimensiones enteras, saltar a través del espacio y el tiempo sin ningún tipo de ancla para establecer direcciones, e incluso la creación de todas las cosas. Usar esas cosas no era fácil. Simplemente poseer la liberación del yin yang no era suficiente. Uno podía dominar la manipulación del chakra yin y la del chakra yang y luego aprender a fusionarlos con éxito, pero eso no significaba que también pudiera recrear la creación de todas las cosas. Rei lo sabía. Lo intentó. Lo intentó mucho. También lo logró, pero la cantidad de cálculos mentales necesarios para crear incluso un simple osito de peluche casi lo dejó sin aliento. Su mente simplemente no estaba diseñada para calcular los parámetros de la existencia de esa manera. Rei se quedó muy perplejo al ver cómo Agoromo era capaz de hacer el Bijou. El método de Rei contenía muchos cálculos precisos, pero los hacía con el tiempo. Le llevó meses y algunos incluso años perfeccionarlo. Sin embargo, la creación de todas las cosas requería que todo se hiciera en menos de un segundo. Ese fue el mayor Jodan que Rei recibió de un jutsu en su vida, no es de extrañar que a la gente con Rinnegan le resulte fácil. Sus ojos son más astutos de lo que parecen. Hacen instantáneamente la mayor parte del trabajo por ellos. Rei gritó mentalmente en un pequeño ataque de celos, ahora entendiendo por qué varios usuarios de Rinnegan tenían varias técnicas especiales y ninguno parecía ser capaz de usar la técnica de otro. Por supuesto, no podían hacer eso. Los idiotas no tenían idea de lo que estaban haciendo incluso cuando usaban sus propias habilidades especiales. Sin embargo, ahora que vio exactamente cómo los ojos hacían lo que hacían, ya comenzó a pensar en cómo replicar el efecto para sí mismo. Había una razón por la que Rei nunca intentó implantarse un linaje. Simplemente lo encontró redundante ya que la mayoría de las habilidades podían replicarse a pesar de tener uno. El chakra era algo muy poco comprendido. La gente sabía cómo usar chakra y crear jutsu durante el período de los estados combatientes, pero no pensaron mucho en cómo funcionaba. Solo después de la concepción de las aldeas ocultas y cuando los clanes comenzaron a reunir sus bibliotecas, comenzó la investigación sobre el chakra.
Sin embargo, todavía no había nada que decir, en realidad. Los ninjas todavía preferían luchar y no reflexionar sobre cómo se forman o funcionan realmente sus habilidades. Rei no quería alterar su cuerpo para obtener poder. No cuando no lo necesitaba. Llegó tan lejos simplemente usando su cerebro y logró crear cosas que otros pensaban que eran imposibles. ¿Por qué debería romper esa tendencia solo para hacer lo que todos los demás intentaron y fracasaron miserablemente? ¿A quién le importaban los linajes de todos modos? Rei fue sacado a la fuerza de su breve contemplación cuando sintió que el chakra de Izumi se agitaba. Claramente había terminado de amasar y moldear, remodelándolo para que quedara como necesitaba. Le tomó algo de tiempo, pero, de nuevo, lo que estaban haciendo era bastante complicado. Izumi se mordió el labio inferior lo suficiente como para sangrar, tratando de mantener su chakra estable y concentrado, ya que quería estallar. Le tomó mucho trabajo mantenerlo todo junto. Entonces, cuando de alguna manera hizo clic en su mente, comprendió que la técnica estaba lista y antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba haciendo, susurró en voz baja: creación de todas las cosas. Rei sintió que el aire a su alrededor vibraba ante la flagrante liberación de poder cuando una figura comenzó a formarse frente a ellos. Fue un proceso lento. Uno que se extendió durante minutos y fue un poco perturbador. Por primera vez, Rei tuvo un asiento en primera fila para ver la creación del cerebro, varios órganos, huesos, tendones y músculos, todos unidos. Fue hermoso. No hace falta decir que Izumi parecía fascinada y a punto de vomitar en la misma medida, jurando interiormente no volver a hacer algo así nunca más. Mientras su compañero se ponía de pie, su tez se puso un poco verde. Podía soportar la sangre de la batalla, pero esto era una visión estremecedora incluso para un veterano experimentado. Cuando el cuerpo finalmente se formó, se parecía a Kaguya Otsutsuki hasta el más mínimo detalle. Más o menos. Pero era solo una cáscara sin alma con la fuerza y el chakra de un civil normal. Todo lo que hizo Izumi fue tomar uno de sus clones de sombra como modelo para la creación de todas las cosas y moldearlo en un cuerpo físico vivo y respirable mientras alteraba su apariencia para que coincidiera con Kaguya. Esa es también la razón por la que el nuevo cuerpo no tenía un ojo en la frente. Era un cuerpo humano normal, después de todo. Con eso, la parte del trabajo de Izumi estaba hecha y Rei empujó su chakra, tomando posesión de la técnica de Izumi. Cuando dominaba los chakras Yin y Yang, no tenía idea de que se encontraría en este tipo de situación, pero aquí estaba y lo ayudó a mantener en marcha la creación de todas las cosas. Sabía que no habría forma de que pudiera usarlo normalmente, pero para eso estaban los sellos. Rei activó múltiples círculos de sellado en las cercanías, cuyo tamaño fácilmente empequeñecía el perímetro de Konoha. Estos círculos no eran más que una muleta para sus cálculos mentales para guiar la creación de todas las cosas. Y, sin embargo, ocupaba tanto espacio. Oficialmente apodó a Izumi como una Axe. Ahora, el trabajo de Izumi parecía mucho, pero era bastante simple. Hizo el caparazón físico de Kaguya. Ahora dependía de Rei recrear sus componentes espirituales y darle suficientes vías de chakra mientras fortalecía el cuerpo con chakra Yang lo suficiente para que la inclusión del alma de Kaguya no lo hiciera estallar. Sí, Kaguya podía recrear el cuerpo según sus propios deseos a partir de su próximo recipiente y lo haría inconscientemente en una pequeña medida de todos modos, pero Rei no quería dejar ningún vínculo abierto con el sello lunar. Kaguya firmó un contrato de sello que usaba sus almas para unir, el contrato más fuerte que Rei era capaz de crear y uno que ni siquiera él tenía idea de cómo deshacer. No estaba realmente seguro de que fuera posible. Si bien no significaba que Kaguya fuera su esclava o propiedad ni nada, pero ella ya no tendría forma de traicionarlo, por lo que dejar una debilidad tan flagrante sería simplemente perjudicarlo a sí mismo. Por lo tanto, el recipiente de Kaguya tenía que ser muy adecuado, ya que sería su único. No habría una oportunidad de enviarla de regreso al sello y rehacer su cuerpo después de esto. La parte del trabajo de Rei fue mucho más complicada. Usé la manipulación del chakra Yin para trazar vías de chakra, ensanchándolas y agrandando las bobinas de chakra al mismo tiempo que las hacía más resistentes de lo que cualquier humano tenía derecho a poseer, todo para permitir que Kaguya manejara la aterradora cantidad de poder que sentía de ella dentro de su sello. Rei sabía que Kaguya reforzaría su propia red de chakras de todos modos, pero él quería darle la mejor base posible para eso. Rei lo encontró un poco gracioso porque, en cierto modo, estaba construyendo un Biju físico en miniatura. El más fuerte hasta ahora.
El problema era que tenía que infundir chakra yang al cuerpo humano normal mientras creaba y fortalecía la red de chakras. Y tenía que estar en equilibrio. No podía simplemente introducir una gran cantidad de chakra yang en el cuerpo porque explotaría. Tenía que hacerlo lentamente mientras aumentaba la producción a medida que el cuerpo se volvía más resistente. También tenía que equilibrar eso con el fortalecimiento de la red de chakras para mantenerlos en un nivel similar, para mantener el chakra del cuerpo en equilibrio de las partes yang y yin. Francamente, ver cómo el cuerpo comparable a un civil estaba ganando fuerza tanto física como en cuanto a chakras frente a sus ojos hizo que Rei se sintiera un poco amargado. Pasó años entrenándose hasta su nivel actual y la cáscara sin alma frente a él estaba a punto de superar su estado cuando no usó su Biju. Peor aún, Rei era plenamente consciente de que superaría incluso su estado de Biju al final de la mejora. Era una pena que no pudiera moldear su propia red de chakra y cuerpo a través de este método. La única razón por la que era posible ahora era que no había alma en el cuerpo, por lo que era maleable. Podría sacar un alma del cuerpo, sellarla en algún lugar para mantenerla a salvo tal vez. Y luego usar este método para fortalecer dicho cuerpo antes de devolver el alma. Rei reflexionó antes de que sus ojos se abrieran de par en par y tragara nerviosamente, Dios, me estoy convirtiendo en Orochimaru. Al final de los 10 minutos, Rei estaba sudando balas y no estaba ni cerca de terminar. Pero sabía que su parte sería infinitamente más exigente que la de Izumi. Estaba creando un cuerpo para alguien más fuerte que él. En realidad, solo logró hacerlo gracias a que sus sellos hicieron la mayoría de los cálculos por él. En el lado positivo, estaba obteniendo datos valiosos tanto en el fortalecimiento del cuerpo como en la expansión de la red de chakras. Datos que lo ayudarían a hacer más efectivos los métodos de entrenamiento de su aldea y definitivamente le abrirían una nueva vía de investigación. Claramente, el nivel actual de los mejores ninjas era solo la punta del iceberg si la transformación del cuerpo civil frente a él su comparación con la de diosa era una indicación. Rei tardó 3 horas y agotamiento mental antes de terminar. Al final, el parecido a Kaguya frente a él alcanzó un nivel superior al suyo incluso en el estado Biju. Fue humillante e irritante a la vez. O podría simplemente usar este método para crear nuevos cuerpos para todas mis chicas y para mí. Pensó con amargura, más por una molestia que por otra cosa. Hasta ahí llegó su aversión a la modificación corporal. Bueno, había una multitud de problemas con eso, pero Rei no estaba en estado de ánimo para pensar en eso ahora. Continuó, activando los sellos restantes para terminar su parte en el procedimiento para poder sentarse y descansar. Cuando los últimos sellos aparecieron y bañaron de luz gran parte de los alrededores, y Rei se alegró de ser lo suficientemente inteligente como para hacer esto en el lado opuesto de la luna porque estaba muy seguro de que el efecto visual sería visible incluso desde la Tierra, el sello de Kaguya comenzó a desenredarse lentamente. Ahora todo dependía de la propia Kaguya. En el momento en que el sello cedió, aunque fuera solo un poco, Kaguya se abalanzó sobre la debilidad y trató desesperadamente de salir. Ella sabía que el sello cedería. Rei se lo prometió y ella creyó plenamente en él, pero no pudo evitarlo. Era más fuerte que ella. Su deseo de escapar la abrumó y la hizo actuar irracionalmente cuando vio la primera grieta en el sello. Afortunadamente para ella, la luna y la tierra, Rei diseñó sus sellos con ese comportamiento en mente. Cuando estaba visitando a varios Jinchuriki y Bijulu antes de crear sus propios Bijulu artificiales, muchos de los Bijulu intentaron escapar en el momento en que ensanchó el sello lo suficiente para que él pudiera entrar a pesar de que no había posibilidad de que atravesaran el pequeño espacio que creó en el sello. Kaguya salió, pero aún no tenía un cuerpo ni su poder. Sin embargo, antes de que pudiera registrar dónde estaba, los sellos de Rei atrajeron su conciencia hacia el lugar preestablecido. Normalmente, se sentiría atraída hacia Zetsu Negro porque era su voluntad personificada, pero los sellos de Rei estaban más cerca y funcionaron al instante. Kaguya sintió que entraba en el cuerpo creado para ella y una profunda sensación de alivio la inundó. Un momento después, su chakra comenzó a filtrarse desde el sello directamente a su nuevo cuerpo. Sabiendo que no podía perder el tiempo, rápidamente comenzó a usar su poder para ajustar el cuerpo donde fuera que se sintiera incómodo para ella. Lo estaba moldeando como arcilla y, afortunadamente, Izumi y Rei hicieron un trabajo maravilloso al crear un cuerpo para ella. Kaguya descubrió que no necesitaba poner mucho esfuerzo en ello.
Normalmente, este habría sido un trabajo de tiempo completo, e incluso después de ser liberada, habría necesitado mucho tiempo para adaptarse sin poder usar todo su poder porque habitar un cuerpo extraño no era tan simple, pero el que estaba metido era sorprendentemente cómodo. Tal vez incluso estaba empezando a gustarle más que su cuerpo original. Pero tal vez eso se debía a que este cuerpo era un regalo del descendiente que más le gustaba y un hombre al que voluntariamente le entregó su corazón. Más y más chakra inundaba su cuerpo, forzando sus vías de chakra, lo que, ahora se daba cuenta, habría sido un inmenso dolor de cabeza. Si Zetsu Negro realmente lograba manipular a alguien para que la liberara, habría habitado el cuerpo de esa persona. Al menos, ese era el plan. Ahora, sin embargo, Kaguya vio que habría sido un gran problema para ella. Si las vías de chakra estaban forzadas, debido a su chakra a pesar de que estaban al nivel de Rei, entonces sin importar a quién manipulara Zetsu en las naciones elementales, su chakra haría estallar el sistema de chakra de esa persona en pedazos. Eso la habría limitado aún más durante mucho tiempo. Peor aún, no tenía idea de por dónde empezar a reparar tal daño. Kaguya lanzó mentalmente un suspiro de alivio y agradeció en silencio a los cielos por ponerla en el camino de Rei. Las vías de chakra de su nuevo cuerpo estaban tensas pero aguantaron. Se ensancharon y endurecieron para contener su inmenso chakra, transformándose en un sistema que podía acomodar su poder. Era una sensación embriagadora para ella. Nunca antes, ni siquiera en su cuerpo original, pudo contener el poder que le daba la fruta de chakra. Por eso lo limitaba y lo restringía en su mayor parte, obligándose a mantenerlo bajo control. Pero ahora ya no necesitaría sentirse sofocada. Volviendo sus sentidos hacia adentro, Kaguya encontró rápidamente la razón. En su vientre, comenzó a formarse un sello. Un filtro y almacenamiento, lo llamó Rei. Estaba muy reacia a que se lo pusieran ella misma cuando Rei le presentó la idea por primera vez, pero ahora no podía sentirse más feliz. El sello estaba absorbiendo el exceso de su poder que su cuerpo no podía manejar actualmente y lo almacenaría hasta que sus vías de chakra se ajustaran. Según Rei, tomaría algunos meses, pero su cuerpo y chakra se fortalecerían progresivamente hasta que el sello ya no fuera necesario. Todo lo que Rei quería a cambio era permiso para monitorearla durante el proceso. Algo sobre reunir datos importantes o algo así. Como si él no la observara de todos modos, ella tenía toda la intención de meterse en la cama y mostrarle todo de sí misma de todos modos, así que darle una promesa tan insignificante estaba bien para ella. Curiosamente, no hubo resistencia viniendo de su poder. Kaguya primero esperaba algún tipo de batalla mental épica pero irritante, algún tipo de lucha entre su propia mente y la corrupción de la fruta de chakra, pero nada de eso sucedió. Ni siquiera necesitaba usar sus sentidos para saber la razón de eso. Era el tema de la mayoría de sus tardes en el sello con Rei. En su espalda, había otro sello. Este disfrazado como un tatuaje de un conejo blanco puro con 2 rines Sharingan rojo sangre, luciendo 9 tomoes en cada ojo y 10 colas floreciendo detrás de él. Kaguya tuvo que admitir que el tatuaje era increíble, bueno, ella diseñó la mayor parte cuando estaba aburrida, así que, por supuesto, era increíble. Sus sentimientos iniciales al respecto simplemente se vieron empañados por el hecho de que el tatuaje escondía un sello. Uno que sería no estaba grabado en su carne, sino en su alma. El tatuaje era solo un reflejo físico de ello. Su espalda podía estar completamente desollada, pero una vez que su piel volviera a crecer, el tatuaje aparecería nuevamente. Esta marca era permanente. El sello oculto en el tatuaje tenía una característica simple. Purgaba la corrupción en su chakra. No impedía que la influenciara, sino que la purgaba. Una pequeña diferencia en la redacción, pero que significaba mucho. Rei le dijo que no había forma de detener la corrupción. Era parte de la fruta del chakra y ahora es parte de ella. Pero aparentemente no había ninguna razón por la que no pudiera convertirse en un beneficio. A veces, Kaguya realmente se maravillaba de cómo funcionaba la mente de Rei. Todo lo que podía pensar era en desear deshacerse de él en el segundo en que supiera lo que le hacía a su mente mientras Rei intentaba descubrir cómo aprovecharlo al máximo. Sin embargo, Kaguya no tenía idea de todas sus características. Se suponía que eso sería un secreto para cuando saliera del sello, para su disgusto de mucho tiempo. Su poder finalmente salió por completo del sello y se instaló en su cuerpo cuando Kaguya fue sacada bruscamente de sus pensamientos con un chasquido. No físico sino espiritual. La conexión entre ella y la prisión de la luna se rompió irrevocablemente, lo que le trajo una alegría y una euforía incalculables.
Quería saltar de felicidad, pero en cambio, sus ojos encontraron a la exhausta Rei sonriéndole suavemente y su corazón se derritió. Con una enorme sonrisa en sus labios, Kaguya saltó hacia él y lo abrazó con fuerza, sin importarle que estaba desnuda y él sudado. Gracias. Susurró, su voz se quebró por la intensa emoción mientras enterraba la cabeza en el hueco de su cuello, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, por su hombro. Una sonrisa cansada apareció en los labios de Rei mientras acariciaba suavemente a Kaguya y le agradecía a Sage que Izumi se hubiera ido hace media hora porque estaba cansada. Habría sido vergonzoso para su ego masculino dejarla presenciar esta escena. Mientras Kaguya lo abrazaba, Rei también decidió escanear su cuerpo, para asegurarse de que todo estuviera funcionando como debía. Su poder se asentó bien, la corrupción fue anulada y el sello del alma en su espalda funcionó perfectamente, el de su estómago se estaba filtrando como debía y Kaguya poseía solo 2 ojos, en lugar de sus 3 originales. Espera, ¿qué? La mente de Rei se detuvo de repente mientras volvía a escanear suavemente su frente solo para asegurarse. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Sintiéndolo, Kaguya finalmente se apartó del abrazo y se frotó los ojos hinchados, no los ojos lavanda sin pupilas del Byakugan, sino los de 3 anillos de color rojo carmesí con 3 tomoes en cada anillo, mientras sollozaba. Miró a Rei directamente a los ojos y le dio una gran sonrisa acuosa llena de emociones, que era casi contagiosa mientras Rei se encontraba sonriéndole involuntariamente también, olvidando el problema de sus ojos. Contaba con que ella lo corrigiera por sí sola. Pensó que ella misma agregaría ese ojo al ajustar el cuerpo, pero aparentemente, eso no sucedió, y en cambio sus ojos normales ganaron Rinne Sharingan. No importaba. No cuando una felicidad y un afecto tan profundos eran claramente visibles en esos ojos carmesí, generalmente despiadados y aterradores. Rei puso suavemente su frente sobre la de ella, contento de simplemente mirar esos ojos mientras sentía sus manos agarrando rígidamente su cintura. No podían tener contacto físico con el sello, por lo que sentir su toque era una novedad. Rei rodeó su cintura con su mano izquierda, acercándola más mientras ponía su mano derecha sobre su mejilla, frotándola con su pulgar. Lentamente, la distancia entre sus labios se acortó hasta que se tocaron suavemente. Besándose al principio con cuidado antes de que su confianza creciera y sus lenguas comenzaran a bailar entre sí. Cuando se separaron, Rei notó que el chakra de Kaguya fluía hacia él, revitalizándolo y calmando su cansancio. Él se sintió un poco confundido y buscó sin palabras la respuesta en sus ojos, solo para ser recibido con un deseo hambriento y una clara excitación. Kaguya se lamió los labios y susurró con vértigo, ahora, tengamos sexo. He esperado lo suficiente. Al final, Rei pasó otros 20 días con Kaguya antes de que decidieran volver al mundo real. Cuando lo hicieron, descubrieron que Izumi ya los estaba buscando y solo el rápido abrazo de Kaguya impidió que la chica hiciera algunas preguntas incómodas. Kaguya adoraba a Izumi y antes de que la Uchiha pudiera siquiera comenzar a protestar, fue confiscada. Kaguya la arrastró a su habitación preparada para una charla de chicas mientras Rei observaba divertida la expresión mortificada de Izumi, suplicándole que detuviera a Kaguya. Se preguntó si ya se arrepentía de ayudarlo a liberar a la mujer o si todavía tomaría unos días. ¿Un día entero, eh? La voz de Conan resonó detrás de Rei, sobresaltándolo. Se dio la vuelta y abrió los brazos, lo que provocó que Conan se riera mientras ella se zambullía en su abrazo y lo besaba. ¿También tendré un día entero de ti solo para mí? Preguntó, mirando fijamente a Rei a los ojos y provocando que un sudor frío apareciera en su espalda. Desafortunadamente para él, sabía que no importaría si intentaba ocultar cuánto tiempo pasó con Kaguya. Ella alardearía de ello de todos modos, así que, claro, Rei le sonrió a Conan, poniendo su cabeza en su pecho. Kaguya puede crear una dimensión especial para nosotros donde el tiempo fluye más lento. Instantáneamente sintió que Conan se ponía rígida en su abrazo y casi podía escuchar los engranajes girando en su cabeza. ¿Y cuánto tiempo estuviste con Kaguya de nuevo? Preguntó Conan dulcemente y Rei casi sintió cómo entrecerró los ojos a pesar de tener la cabeza acurrucada contra su pecho. Alrededor de 170 días. Rei terminó esa declaración con un claro signo de interrogación. La próxima vez gastarás $200 conmigo, declaró Conan con firmeza y se fundió en el abrazo de nuevo, apretando su agarre sobre Rei.
Riendo de alivio, Rei asintió suavemente, dejándola sentir ya que su barbilla descansaba sobre su cabeza. Solo pudo escuchar brevemente el amortiguado. ¿Quién podría haber pensado que Kaguya habría sido tan útil que salió de Conan? Decidiendo hacer lo correcto e ignorarlo, Rei preguntó. Entonces, ¿qué hiciste mientras estuve fuera? Observé los otros continentes e incluso recibí nueva información de algunos de mis clones espías. Este mundo es un desastre. Estoy agradecida de que me hayas acogido, dijo, y Rei se sintió conmovida por la sinceridad en su tono. Puede que la haya estado usando por sus talentos, de ninguna manera tomaría a un huérfano cualquiera de las calles, y ella también lo estaba usando para sobrevivir, pero todo funcionó para mejor. Rei no cambiaría sus acciones por nada y sabía que si Conan retrocedía en el tiempo, ella también lo buscaría sin importar nada. Creamos algo bueno con la villa del otro lado. Conan reflexionó distraídamente y Rei tarareó de acuerdo. Realmente lo hicieron. A pesar de seguir siendo una aldea mercenaria llena de asesinos entrenados, la aldea no estaba dividida en clanes o rangos ni nada. Incluso los Uchiha estaban comenzando a salir de su caparazón y mezclarse con otros aldeanos. Tampoco había mucho odio hacia otras aldeas y no había amenaza de guerra. La villa del otro lado era la aldea ninja más pacífica en estas tierras. ¿Algo interesante de tus clones espías?, preguntó Rei y sacó a Rei. Se alejó de Conan, haciéndola hacer pucheros antes de que él extendiera su mano hacia ella y ella sonrió alegremente, tomando su mano entre las suyas. Ven, te lo diré en la sala de teletransportación, dijo Conan y comenzó a arrastrarlo hacia una habitación en su mansión en la villa del otro lado de la luna. Rei, sin embargo, no tenía idea de lo que estaba hablando. ¿Sala de teletransportación?, pensó confundido. Llegaron allí en un silencio agradable. Rei optó por esperar y ver en lugar de exigir una explicación. En el medio de la habitación había una serie de sellos dibujados que Rei reconoció al instante. Durante su tiempo libre, Rei trabajó en el sello especial de teletransportación que los llevó a la luna la primera vez y lo terminó, pero luego el trabajo en el sello de Kaguya tomó la mayor parte de su tiempo y nunca lo implementó. ¿Lo terminaste?, Rei declaró incrédulo, sin creer lo que veía. Se giró hacia Conan, quien casi brillaba de orgullo y esperaba elogios, pero Rei solo la miró con total incredulidad y pronunció: ¿Tú? ¿En serio? No hace falta decir que a Conan no le hizo gracia escuchar eso. Hizo pucheros y golpeó a Rei en el costado antes de acercarse rápidamente al mapa en la habitación con un resoplido y el ceño fruncido. El mapa claramente todavía era un trabajo en progreso, pero al menos contenía todos los continentes conocidos y los nombres de algunos estados y diseños. Rei estaba bastante impresionada y cuando llegó al lado de Conan, puso su brazo alrededor de sus hombros, acercándola más a él. Es hermoso. Él susurró antes de besarle el costado de la cabeza y Conan se acicaló, una sonrisa indulgente formándose en sus labios. Hay problemas gestándose en la isla al oeste. Conan señaló hacia una isla entre el continente desconocido occidental y las naciones elementales. La organización está reuniendo a algunos de sus guerreros en el norte. Todo lo que pude escuchar sobre eso es la aparición de múltiples Yoma allí, pero no puedo evitar pensar que algo anda mal. Y toda la organización. Todo su modus operandi en el pasado apesta demasiado a los laboratorios de Orochimaru. No me gusta. Entonces, ¿crees que estos guerreros suyos, Claymores?, agregó Conan. ¿Clamores?, asintió Rei, ¿son solo sujetos experimentales para ellos? Después de aprender su idioma visité los pueblos con bibliotecas. Conan resopló, no es que hubiera mucho que descubrir. La gente allí es tan atrasada que duele espiarlos. La mayoría de las cosas las tuve que obtener del contexto. Ella puso los ojos en blanco. De todos modos, la historia de las Claymores es simplemente extraña. Todo, desde el hecho de que siempre hay solo 47 de ellas en un momento dado hasta el hecho de que no hubo ningún progreso en su estilo de vida o de lucha durante siglos. Rei miró el mapa. No recordaba mucho del anime Claymore. Habían pasado décadas desde su reencarnación y su mente estaba firmemente puesta en la serie Naruto. Recordaba vagamente lo que sucedió en el norte, pero por lo que sabía, el canon podría haber terminado hace mucho o aún no haber comenzado. Al final, preguntó, ¿y crees que se mantienen deliberadamente así? Sí. Sabes que los ninjas no creen en las coincidencias. Cava lo suficiente comenzó Conan. Siempre habrá algún cabrón moviendo los hilos. Rei terminó por ella con una risa divertida. ¿Lo sabrías, no? Conan resopló. Rei la ignoró y miró profundamente el mapa. Este era un dilema.
Podía ir y salvar a las Claymores o podía dejarlas en paz. Ambas opciones tenían pros y contras. ¿Qué hago? Rei se agazapó en el techo de una casa, soportando una fuerte nevada y agradeciendo a su yo anterior por ser lo suficientemente inteligente como para hacer sellos que lo mantendrían caliente y húmedo en este tipo de clima de mierda, mientras observaba cómo 24 Claymores se reunían en la plaza de Pieta, el pueblo en el que se encontraban actualmente. Esto es una locura. ¿Esta organización va a sacrificar la mitad de sus miembros así como así? Rei murmuró con una sorpresa conmocionada. Es bastante obvio que esta será una masacre unilateral. De la información que Conan reunió, siempre hubo solo 47 Claymores y por lo que recordaba, esta misión en el norte no fue más que una ejecución discreta. Los Claymores no tenían otra opción que participar y la participación en esto era una forma segura de suicidarse para ellos. Incluso desde su lugar, podía sentir claramente 3 chakras malévolos sin refinar, o yoki como lo llamaban aquí, acercándose lentamente, tomándose su tiempo. Llegarían en 2 o 3 horas con ese tipo de ritmo, por lo que el primer ataque podría esperarse por la noche. Este yoki tenía una sensación artificial. Honestamente, era algo que esperaría de Orochimaru, pero, incluso para él, esto habría sido demasiado primitivo. Estos seres se sentían un poco como los hermanos Kinkaku y Jinkaku que fueron tragados por Kyuubi y sobrevivieron comiéndose sus entrañas, transformándose en un pseudo Jinchuriki con la capacidad de formar su propia variante del chakra del Kyuubi. Por supuesto, tal transformación tenía muchos defectos y afectó a los dos hermanos de maneras que probablemente ni ellos mismos entendían. Si fuera seguro, Orochimaru habría usado este método hace mucho tiempo. De hecho, hizo algo similar con el Alm de Jugo y no resultó bien para la mayoría. Pero, eso significaría que debe haber un ser que fue un precursor de estos yomas devoradores de hombres. Si implantar carne de yoma es como hacen Claymores y Claymore que supera su límite se convierte en un tipo especial de yoma, entonces la primera dosis de carne de yoma también tuvo que venir de algún lado. Rei razonó. No se sentía bien con lo lógico que sonaban sus pensamientos. Recordaba que el continente al oeste de esta isla, donde vivían los humanos, supuestamente tenía 2 razas, viviendo y siempre en guerra entre sí. Una dependía de su tecnología mientras que la otra de sus propias habilidades naturales. ¿O estaba equivocado? Era demasiado tiempo para que recordara cada detalle, pero esto se le quedó grabado en la memoria. Incluso entonces, era un conocimiento confuso, medio olvidado y no podía estar seguro de haberlo entendido bien. Sin embargo, tenía la lejana impresión de que ninguna de estas 2 razas era humanoide. Esta isla llena de humanos debería ser un laboratorio gigantesco o algo así. Si ese es el caso, probablemente pertenece a la raza que depende de la tecnología y los yomas son algo parecido a la raza que depende de sus habilidades naturales. Rei continuó con su teoría. Entonces, ¿están tratando de crear artificialmente un yomas domesticable aquí? Maldita sea, Orochimaru ya es bastante malo solo. No necesitamos una raza entera de él. Y eso trajo un tipo especial de dilema para Rei. Él, como líder, ahora tenía que decidir si debía dejar el continente occidental, dejando que las 2 razas continuaran su guerra o si debía intervenir. Ambas opciones tenían sus propios problemas. Dejarlos ahora podría ser contraproducente más adelante, ya que cuando la guerra entre estas 2 razas finalmente tenga un ganador, ¿quién puede decir que la raza restante no pondrá sus miras en otros continentes? Sin embargo, invadir significaría enfrentar a ambas razas. Una por una o juntas, no importaba. Con la guerra en el horizonte en su propio continente, Rei no estaba muy entusiasmado con unirse a otra en un continente diferente. Luego también estaba el problema de qué hacer con la isla llena de humanos tan cerca de 2 razas que claramente podrían preocuparse por el bienestar de los humanos. Diablos, uno de ellos estaba usando niñas humanas como conejillos de indias, implantando la carne de la otra raza, lo que causaba una inmensa agonía hasta que mutaba a la niña o no lo hacía, y la niña moría. Honestamente, el humano en Rei quería exterminar a la alimaña. Aunque solo fuera porque Orochimaru estaba haciendo algo similar, solo que sus víctimas no eran solo niñas pequeñas. Por lo que Rei podía sentir, las 3 firmas de energía malévola entrantes estaban alrededor del nivel de energía de los Honins. Y no suprimieron su yoki ni un poco. Sin embargo, ninguno de los 24 Claymores los sintió y el más fuerte de ellos se sintió un poco más débil que los malévolos. La disparidad de poder entre los Claymores era francamente ridícula.
Algunos de ellos eran de nivel Genin, algunos de nivel Chunin, y solo 3 podían compararse con los Jonins, pero Rei tenía la sensación de que no era tan simple. Sí, esas eran sus comparaciones energéticas con las fuerzas de combate de las naciones elementales, pero Rei solo pudo sonreír irónicamente. Su chakra no estaba refinado y estaba corrompido. Dudaba que pudieran hacer jutsu con eso por la misma razón por la que Kyuubi no podía hacer un jutsu. No porque su chakra fuera demasiado vasto. Pero debido a que su chakra no se suponía que se moldeara en un jutsu de la misma manera que la energía de la naturaleza. Ambos eran más potenciadores capaces de proporcionar mejoras increíbles en lugar de energías capaces de formar jutsus. Podían mejorar jutsu ya formados, pero había un rango muy limitado de cosas que uno podía hacer únicamente con ellos. Claro, un Jinchuriki usando el poder de Subihu era una vista aterradora, y el poder del Jinchuriki era algo que superaba con creces a los Chunins, incluso si casi no tenían entrenamiento, pero no eran exactamente versátiles. Todo se trataba de poder puro. Rei recordó algunas habilidades de las Claymores como curación mejorada, fuerza mejorada, velocidad mejorada, pero no tenía idea de hasta qué grado. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Si estoy en lo cierto sobre mi suposición de que Yoki es más un potenciador, entonces sus habilidades tendrían sentido. Yoki simplemente mejoraría sus capacidades físicas. Volviendo su atención a las Claymores reunidas, Rei notó que se separaron en 5 equipos con las 5 Claymores de mayor rango como líderes. Eso fue estúpido. Si tuvieran un nivel similar de destreza, seguro. Pero así, los más débiles, promedio y más fuertes estaban todos mezclados y Rei no pudo evitar pensar que los más débiles y promedio solo obstaculizarían a los más fuertes en el equipo de esta manera. Predijo que las peleas serían algo así como que las Claymore más débiles morirían instantáneamente o se alejarían de la pelea, las promedio apenas aguantarían mientras que las más fuertes realmente estarían luchando. Derrotaría el propósito de tener equipos y de esta manera, los más fuertes se verían obstaculizados, pero Rei también pudo discernir que ninguna Claymore tenía dudas sobre este arreglo. Era extraño pero, probablemente estaban acostumbrados. Así era como se hacían las cosas aquí, así que sin importar lo que dictara la lógica y el sentido común, así es como lo hacían. Las naciones elementales tenían tradiciones igualmente estúpidas. Como enviar a niños de 13 años apenas entrenados a la guerra o a realizar misiones peligrosas. Rei cambió rápidamente esas tradiciones tan idiotas en su propia aldea y cada genin que iba a una misión tenía que tener la habilidad suficiente para compararse con un chunin de otras aldeas, pero Rei también comprendió que algunas personas eran ciegas al sentido común cuando se trataba de tradiciones y los demás simplemente se acostumbraban a ello, deteniéndose a pensar en ello. Bueno, no hay nada que hacer más que esperar ahora. Rei se puso de pie y saltó a una ventana abierta de una casa cercana. No intervendría antes de poder reunir más información sobre estos Yoma y Claymores y verlos pelear era la mejor manera de hacerlo. Me pregunto cómo les está yendo a los demás, pensó distraídamente. Después de todo, había una razón por la que estaba solo en Pieta. Las horas de la tarde llegaron rápidamente y con ellas, las 3 firmas malévolas finalmente llegaron a Pieta. Rei se preguntaba si debería ir y patearles el trasero hasta la ciudad, harta de lo lento que se movían. ¿Se suponía que estos eran exploradores? Actuaban como malditos turistas. Al menos la acción comenzó lo suficientemente pronto y los 3 seres despertados, que sorprendentemente eran hombres. Esto sorprendió un poco a Rei ya que se suponía que los Claymores eran solo mujeres y los seres despertados eran solo Claymores convertidos en Yomas por el despertar. Decidiendo defender la igualdad de género en esta situación, Rei dejó de preocuparse. Las 3 firmas malévolas actuaron como verdaderos exploradores y griega. Por alguna razón completamente desconcertante decidieron simplemente joder cualquier plan que tuvieran sus líderes y atacar de inmediato. Si Rei todavía dudaba si debía salvar a los Claymores o tratar de persuadir a los Yomas para que se unieran a él, esta era la respuesta. ¿Por qué necesitaría animales incapaces de hacer un reconocimiento básico? Sí, los Yomas eran individualmente más fuertes que los Claymores, pero también parecían poseer exactamente 0 cerebros. Francamente, era triste verlo como un ninja entrenado. Ver tanta incompetencia lo volvía un poco asesino. Desafortunadamente para los Claymores, Rei no tenía la intención de interferir más de lo necesario por el momento, por lo que algunos de ellos iban a pasar por momentos dolorosos.
Durante la espera de que aparecieran estos tres idiotas, Rei intentó activamente sentir un área más amplia alrededor de la ciudad, y descubrió que había alrededor de otros 15 yomas, cada uno más fuerte que los tres idiotas entrantes, esperando a cierta distancia de la ciudad. Interferir ahora les avisaría de su presencia, por lo que Rei decidió dejar que los claymores se ocuparan de los tres idiotas mientras observaba su desempeño y juzgaba si tenían algún valor para su aldea. Claro, les ofrecería un lugar de todos modos como lo hizo con muchos otros clanes o ninjas rebeldes más adaptados y razonables, pero si buscaba activamente mejorar su situación y ayudarlos, ahora para eso tenían que poseer al menos un nivel mínimo de utilidad necesaria para él. De lo contrario, simplemente podrían ser más carne de cañón para la aldea. Rei no tenía tiempo para prestar atención a todos y obviamente pondría más esfuerzo en personas con valor real. El primer Yoma apareció justo en el medio de la plaza del pueblo, luciendo como un humanoide alto y calvo con piel gris que se parecía a algo parecido a un caparazón, balanceando 5 tentáculos delgados que salían de la parte posterior de su cabeza y masacrando a todos los humanos a la vista. Rei no sintió la necesidad de salvar a esos humanos. Sabían muy bien que la única razón para que las claymores se reunieran era cazar Yoma y generalmente trabajaban solos. La reunión de solo 3 claymores era una gran razón para preocuparse. Reunión de 24. Estas personas básicamente eligieron quedarse en lo que efectivamente era una zona de guerra, así que, los claymores rápidamente se enfrentaron al humanoide calvo Yoma, lo que lo hizo estar demasiado ocupado, concentrándose en ellos en lugar de matar a los civiles. Las otras firmas malévolas estaban escondidas en el techo de 2 casas, aún no transformadas. Una de las claymores, Flora, Rei pensó que ese era su nombre, encontró a uno de los tipos que no estaban realmente escondidos y saltó instantáneamente a través de los techos hacia él, solo para descubrir que el tipo en realidad tenía la capacidad de controlar el yoki de los demás, pudiendo controlar sus cuerpos. Eso hizo que Rei sintiera mucha curiosidad. Nunca vio realmente esta aplicación del genjutsu. Porque eso era lo que era en esencia. El tipo simplemente introdujo su propio yoki en el sistema de su oponente y, en lugar de causar ilusiones, tomó el control de su sistema nervioso de una manera muy cruda y contundente. Sin embargo, nadie en las naciones elementales pensaría siquiera en hacer algo tan escandaloso. Según el sentido común de las naciones elementales, esto era imposible, y sin embargo estaba sucediendo justo frente a los ojos de Rei. Rápidamente notó la habilidad y su funcionamiento básico para que los investigadores de su aldea pudieran investigar más sobre ella y posiblemente recrearla. El tipo estaba jugando con las claymores atacantes, pero no duró mucho. Se quedó ciego porque estaba siendo un idiota y no se estaba tomando la situación en serio. En un estallido de velocidad, Clare, y esta vez Rei estaba seguro de que ese era su nombre, ya que recordaba vagamente que ella era la protagonista de la serie Claymore, usó una ráfaga de su yoki para darle a su brazo, para darle al brazo que no era suyo un impulso de velocidad. La espada de Clare se volvió borrosa y el tipo que controlaba casi fue cortado en pedazos. Oh, parecía estar bien y elegante, tratando de mostrar un frente fuerte, pero Rei claramente lo vio evadir el ataque sorpresa de Clare por un pequeño margen. Él también decidió transformarse rápidamente y tomó la apariencia de un lagarto cruzado con una tortuga. Sí, Rei dejó de usar su cerebro en ese momento. Sorprendentemente, esta tortuga lagarto también tenía tentáculos que podían alargarse y usarse para atacar. También era increíblemente resistente ya que las claymores tenían dificultades para penetrar su piel sin importar cuántos cortes le hicieran ellos aterrizaron. Honestamente, el Yoma Tortuga ni siquiera estaba tratando de evadir. Simplemente se quedó parado en un lugar y se rió. Y mientras esa pelea estaba ocurriendo, el último del grupo de reconocimiento Yoma se transformó en un monstruo parecido a un saltamontes gigante cruzado con una abeja con múltiples patas. También parecía ser ciego ya que sus ojos estaban cubiertos por un caparazón que parecía una armadura. De los 3 idiotas, este era el que tenía el aspecto más repugnante, pero también parecía ser el más inteligente. Después de todo, él era el único que no estaba tratando de divertirse, sino que fue a matar de inmediato. Rei en realidad tuvo que intervenir por primera vez y evitar que las claymores recibieran heridas fatales. No hizo mucho. Simplemente usó un elemento viento muy sutil e increíblemente avanzado para cambiar las corrientes de aire cada vez que el Yoma saltamontes atacaba, lo que hacía que sus ataques se desviaran ligeramente hacia un lado. El Yoma todavía alcanzaba sus objetivos, pero fallaba en lugares vitales.
Rei también intentó afectar a los 3 yomas con genjutsu, pero su yoki era demasiado caótico para que su chakra tuviera efecto. Se disipó antes de que pudiera siquiera afianzarse. La siguiente pelea fue mucho menos dramática de lo que uno esperaría de un anime. Bueno, Rei sabía que ya no era anime y su experiencia como ninja de alto nivel estaba arruinando el disfrute de la batalla para él, pero fue tan decepcionante. Claro, tanto los claymores como los yomas se movían a velocidades de Chunin alto a Jonin bajo y los yomas tenían bastante destreza física y durabilidad, pero Rei esperaba más. Los yomas tenían todo lo que uno esperaría de un monstruo. Velocidad, poder y dureza, pero casi ninguna técnica o táctica. Sin mencionar cualquier tipo de trabajo en equipo. Los 3 idiotas podrían haber lidiado con los claymores 3 veces hasta horas y hubieran trabajado juntos. En cambio, se dejaron controlar por sus instintos más básicos. Fue simplemente triste. Rei casi perdió la esperanza por los yomas. ¿De qué sirve tener una destreza física por encima del nivel de un Jonin cuando son demasiado perezosos para moverse de su lugar y dejan que otros los golpeen? Pero había una característica con la reunión de los 15 yomas más alejados de Pieta que tenían reservas de rango S en términos de energía, y 2 que en realidad superaban las reservas de rango S promedio, por lo que se reservó su juicio final. Por ahora. Los claymores tenían trabajo en equipo y técnica junto con algunas habilidades especiales propias. Por lo que Rei notó, estaban separados en diferentes tipos. Algunos eran defensores que tenían habilidades curativas más fuertes y algunos eran del tipo ofensivo que tenían, Rei no tenía idea de qué. Todavía no había llegado tan lejos. El problema con los claymores era que no podían igualar la destreza física de estos 3 yomas. Los sentidos de Rei le decían que, en términos de energía, los 3 claymores más fuertes estaban al mismo nivel que los yomas. En realidad, los claymores estaban muy por detrás del poder bruto de los yomas, pero estaban usando sus cerebros y lentamente comenzaron a ganar. Sin embargo, sucedió lo que Rei predijo. Los claymores ganaron la pelea, matando a los 3 yomas explotando su arrogancia y estupidez, y Rei reunió muchos datos de estas peleas, pero la mayoría de los claymores más débiles resultaron heridos. La mezcla de niveles de poder en los equipos les permitió a todos sobrevivir, ya que los claymores fuertes protegieron a los más débiles, pero también hizo que la batalla fuera innecesariamente más complicada para los claymores fuertes. Un paso en falso y el resultado de esta batalla podría haber sido completamente opuesto. En pocas palabras, los claymores tuvieron suerte de que los yomas no intentaran ganar. Rei no estaba muy impresionado. Estos claymores necesitarían mucho trabajo si los tomaba bajo su estandarte. Pero por lo que vio de los seres despertados, los supuestos ex-claymores, Rei estaba un poco impresionado. Si los 2 rangos superiores a ese en la distancia eran una indicación, los claymores podrían convertirse en verdaderas potencias si se entrenaban bien. Y quién sabe, tal vez incluso podría encontrar una manera de darles el poder de los seres despertados sin que realmente se transformaran en yomas. Ese día, Rei se iba a dormir con un montón de pensamientos dando vueltas en su cabeza. Sí, las claymores tenían potencial, pero eso era todo lo que tenían actualmente. La cantidad de trabajo necesaria para realizar este potencial casi no valía la pena, pero si cada uno de ellos pudiera convertirse en una potencia que rivalizara físicamente con un ninja de rango S. Por desgracia, Rei no podía pensar demasiado en eso. Mañana era su momento de brillar. Los 15 seres despertados comenzaron a moverse una vez que los 3 idiotas estaban muertos y Rei ya podía predecir que mañana comenzaría la verdadera batalla. Una que no tenía la intención de dejar pasar la mañana llegó más rápido de lo esperado y Rei se dio cuenta de que el tiempo como líder de su aldea lo había ablandado. Se había vuelto mucho más fuerte desde que jugaba como ninja para Kirigakure, pero cuando se despertó hoy, porque sus sentidos detectaron 15 nuevas y bastante fuertes firmas que entraban en su rango pasivo, acercándose a Pieta, no estaba feliz por eso. De hecho, Rei solo quería darse la vuelta y seguir durmiendo. Al menos, antes de que sus ojos se abrieran ante ese pensamiento. Ni siquiera se dio cuenta de cómo se acostumbró a la comodidad de la vida pacífica. Desafortunadamente, era hora de ser un ninja, por lo que tuvo que levantarse de su cama. Este tipo de momentos lo hicieron preguntarse si no era hora de cambiar de profesión. Ser un ninja sonaba genial cuando uno no tenía que vivir realmente los momentos difíciles llenos de suciedad, madrugadas y entrenamiento duro sin parar.
También mencionaría matar, pero considerando que algunas personas realmente disfrutaban de eso, Rei tuvo un desayuno agradable y abundante, y sí, todavía estaba totalmente orgulloso de haber hecho pergaminos de almacenamiento capaces de almacenar comida y agua a pesar de que sucedió hace más de 2 décadas, logró despertarse correctamente y todavía tenía tiempo antes de que llegaran las fuerzas Yoma. Era enloquecedor lo engreídos que eran estos monstruos. Rei sintió que finalmente ingresaron a la ciudad y algunos de ellos comenzaron a escabullirse, probablemente para atacar por sorpresa a las claymores ocultas. Eso le dijo a Rei que algunos de los Yomas probablemente tenían alguna forma de sentir a este Yoki ya que sabían dónde se escondían las brujas de ojos plateados. Rápidamente suprimió su chakra aún más, solo para estar seguro. Definitivamente no quería tener que perseguirlos si decidían huir. ¿Por qué debería molestarse cuando todos estos Yomas venían hacia él, reuniéndose en un solo lugar? El primer Yoma estaba tratando de colarse a través del subsuelo y las claymores que estaban justo encima de él, escondidas en una casa, no tenían idea de su presencia. Genial. Si no interfiero, alguien definitivamente va a morir. Rei murmuró para sí mismo con insatisfacción. Estas chicas van a entrar en el campo de entrenamiento especial de Anko una vez que se unan a nuestras filas. Eso debería mejorar su conciencia espacial, lo quieran o no. Como Rei predijo, el Yoma surgió del suelo, agarrando instantáneamente una de las claymores alrededor de su cintura en un ataque sorpresa. Su mano era lo suficientemente grande como para sostener a la rubia de cabello corto y ojos plateados como un niño lo haría con una muñeca. El Yoma comenzó a apretar, lo que provocó que la mujer que estaba en su agarre intentara resistirse mientras un grito lleno de dolor salía de su garganta mientras su columna comenzaba a ceder y sus músculos y órganos se movían entre sí dentro de ella debido a que su cintura estaba siendo comprimida con fuerza. Su columna ya comenzaba a crujir y el Yoma estaba a punto de dar el último empujón, con la intención de usar todo su poder para aplastarla como una uva ensangrentada cuando de repente dejó de sentir su brazo. La sangre púrpura comenzó a brotar del nuevo muñón que lucía el Yoma mientras su brazo junto al claymore jadeaba dolorosamente por aire con una cara llena de lágrimas y miedo y caía al suelo. Los otros claymores en la habitación solo podían mirar en estado de shock como un hombre apareció frente al Yoma, lamentablemente pequeño en comparación con el enorme monstruo humanoide, Y. El Yoma de alguna manera se partió verticalmente en dos sin que se moviera ni un centímetro. Los claymores observaron con cautela mientras el hombre se daba la vuelta y les daba una sonrisa alegre. ¿Están bien? Las mujeres claramente no pensaban qué pensar sobre lo que acababa de pasar, pero no bajaron la guardia. Rei en realidad estaba ligeramente impresionada por eso. Al menos parecían ser entrenables, a diferencia de los Yomas. Fue entonces cuando la rubia de pelo corto gimió, alertando a las otras claymores de su presencia. Pamela. Gritó una de ellas, comenzando a acercarse con cuidado a su aliada derribada, sin detenerse a mirar a Rei ni siquiera por un segundo. Al mismo tiempo, en el techo de una casa diferente, otro grupo de claymores estaba al acecho, con la esperanza de emboscar a un enemigo que se acercara. Desafortunadamente para ellos, había otro Yoma que se coló a través del suelo y estaba a punto de usar exactamente las mismas tácticas que el primero, con la intención de atravesar el techo desde abajo justo debajo de la claymore más débil del grupo. No haría falta ser un genio para saber cuál era el objetivo de los Yomas. A diferencia del primero, este no tenía como objetivo agarrar la claymore. En cambio, sus garras llegaron primero y apuntaban a desgarrar la claymore desde la mitad de su estómago hacia arriba, probablemente dividiendo por completo su cuerpo hasta su hombro derecho. Rei, o mejor dicho, otro de sus clones de sombra, ya que era demasiado molesto moverse en este momento, no estaba dispuesto a aceptar eso. Cuando el Yoma atravesó el techo, Rei apareció detrás del objetivo del Yoma, una chica con cabello rubio recogido en 2 trenzas cortas, y puso sus brazos alrededor de su cintura antes de saltar hacia atrás, lo que la hizo evadir su encuentro prematuro con la muerte. Esto sucedió tan rápido que la chica ni siquiera logró reaccionar, solo se dio cuenta de que casi muere cuando Rei aterrizó con ella a unos metros de distancia en el techo. La chica inmediatamente comenzó a hiperventilar por la conmoción, pero para darle crédito, por lo débil que estaba, era encomiable que recuperara su ingenio casi instantáneamente. Era como un genin en un campo de batalla lleno de Honins. Su miedo era comprensible. El Yoma parecía increíblemente sorprendido de no haber alcanzado su objetivo.
Era una especie de humanoide con 3 ojos, el tercero no exactamente en la frente, sino entre las cejas, y también lucía alas de murciélago. El clon de Rei observó cómo el Yoma se elevaba por los cielos, claramente planeando hacer uso de su ventaja aérea y realizar tácticas de golpe y fuga contra las Claymores y él, que estaban atados al suelo. Desafortunadamente para él, la habilidad que Rei eligió revelar por el momento fue su manipulación del viento. El Yoma no llegó muy lejos ya que su cuerpo se partió de repente, sus extremidades, alas y cabeza se separaron de su torso en el aire debido a que las cuchillas invisibles de viento hicieron su trabajo. Murió con la inquietante y sádica sonrisa todavía en su rostro, ya que ni siquiera logró darse cuenta de su desaparición, ya que las partes que anteriormente componían su cuerpo cayeron separadas al suelo. Al ver eso, los Claymores se giraron instantáneamente hacia Rei, quien todavía sostenía despreocupadamente a uno de sus compañeros alrededor de su cintura, y su guardia se levantó instantáneamente. Claramente no les gustaba la situación ya que Rei tenía en sus manos a uno de ellos y también se dieron cuenta de que fue él quien mató a ese Yoma. Sus ojos tenían resignación. Sabían que no sobrevivirían a una pelea con alguien que podría hacerle eso a un ser despertado. Pero también había una determinación de luchar hasta el último aliento. Rei sonrió satisfecho por su reacción y perezosamente puso su barbilla en el hombro de la mujer ligeramente temblorosa en sus brazos mientras hablaba. ¿No tienes otras cosas que hacer que mirarme como si fuera una especie de pervertido? En la plaza, un Yoma enorme parecido a un lagarto luchaba contra otro grupo de Claymores y logró acertarle un golpe a uno de ellos, empujando su mano abierta contra ella mientras estaba en el aire, saltando hacia él. La mano del Yoma se estiró de repente, planeando aplastar al Claymore como una mosca en la pared de ladrillos de la casa cercana. Lo más probable es que el Claymore sobreviviera con múltiples huesos rotos si el Yoma detuviera su ataque una vez que derribara la pared con el cuerpo del Claymore, pero el clon de Rei podía ver en sus ojos que quería empujar su mano hacia adelante hasta que el Claymore fuera solo un desastre de carne destrozada. Rápidamente envió una espada de viento, separando el brazo estirado del cuerpo del Yoma y salvando la vida del Claymore a pesar del hecho de que destruyó una casa de ladrillos con su cuerpo y muchos de sus huesos se rompieron por eso. Esa mujer estaba fuera de servicio y no se levantaría pronto. Pero al menos todavía estaba viva. Rei hizo exactamente 24 clones, uno para vigilar a cada Claymore. Los Yomas claramente tenían como objetivo matarlos de una manera que no fuera instantánea, sus ataques apuntaban a arrancarles las extremidades y al mismo tiempo dividir en dos a su objetivo por la cintura. De esta manera, el Claymore al que golpearan seguiría vivo durante unas pocas decenas de segundos, sintiendo el dolor y siendo plenamente consciente de que su muerte se avecinaba, aunque solo pudiera temerla en silencio. Era una forma cruel de luchar, pero también era la única razón por la que los Claymore tenían una remota posibilidad de ganar. Los Yomas eran más fuertes que los Claymore. Tanto que ni siquiera era gracioso. La única razón por la que los Claymore podían luchar contra ellos era que los Yomas estaban jugando con ellos. Solo había 2 Claymores más que los clones de Rei salvaron de una muerte segura. A los demás les estaba yendo bastante bien, aunque estaban siendo empujados lentamente hacia atrás a medida que los Yomas comenzaban a rodearlos. Las heridas se fueron acumulando poco a poco, ya que los clones de Rei solo salvaban a aquellos en situaciones mortales y cosas como un brazo desgarrado estaban completamente dentro del rango aceptable, y cuanto más se prolongaba la pelea, menos Claymores eran capaces de luchar adecuadamente. Los clones revelados de Rei no se unieron a la refriega, solo se sentaron en el techo más cercano y observaron la pelea. Cuanto más desesperada se volvía la situación, más miraba Miria, la líder de los Claymores y la más fuerte de los reunidos en el pueblo, en dirección a los clones de Rei. Rei vio las miradas de Miria, pero no estaba dispuesto a interferir hasta que sintiera que los Claymores estaban lo suficientemente desesperados. Pasó otra media hora y, para entonces, los últimos Claymores restantes capaces de combatir estaban reunidos en un círculo en medio de la plaza del pueblo, rodeados por los Yomas que se estaban divirtiendo mucho, mientras que en medio del cerco de Claymore estaban todos sus miembros demasiado heridos para seguir luchando. La situación parecía lo suficientemente desesperada para ellos, por lo que uno de los clones de Rei finalmente se puso de pie mientras los 4 clones revelados restantes desaparecieron de la existencia y sonrieron a Miria, cuyos ojos rogaban por ayuda. El clon habló y le dio su ultimátum. Te daré una opción. Puedo ayudarte a sobrevivir. Sí, todos ustedes. Pero todos tendrán que abandonar la organización y convertirse en míos. ¿Qué les parece?
¿Un precio bajo para conservar sus vidas? ¿No? Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.